El tanque soviético T-34 era probablemente el mayor de la Segunda Guerra Mundial. Producido en grandes cantidades en una remota localidad de Siberia conocida como Tankograd. El T-34 era un tanque confiable en todo clima y el único que podía resistir a los poderosos panzers alemanes. El T-34 participó en algunas de las más grandes batallas de la historia en el frente oriental. The T-34 was very agile and it was very fast. Fue el T-34 el que llevó al Ejército Rojo en su avance hacia Berlín, la capital del Reich de Hitler, y la victoria definitiva. Gracias a filmaciones auténticas y dramatizaciones a color, puestos de combate se introducen en el mundo peligroso e inquietante del tanque T-34 y sus pasajeros. If I said I wasn't scared, it would be untrue. All of us were very scared. En los años 30, la Unión Soviética era una vasta nación de 180 millones de habitantes que se extendía desde los límites de Europa hasta los confines de Asia Oriental. Sus fronteras llegaban a abarcar más de 19.000 kilómetros, pero su defensa era primitiva. Mientras el país trataba de remediarlo, se industrializaba lo más rápido posible. Para compensar la carencia de recursos, sus fuerzas armadas simplemente copiaban la tecnología militar de Occidente. Debido a las grandes distancias, los tanques eran una prioridad y los soviéticos no tardaron en descubrir a un pionero del diseño de tanques estadounidenses, J. Walter Christie. J. Walter Christie was a genius of the first order. The fastest tanks that had ever been made up to that date were Christie designed. Los soviéticos adquirieron algunos de los diseños de tanques de Christie. Sin embargo, el ejército estadounidense terminó por rechazar su trabajo. Mr. Christie's ideas were not adopted by the United States Army because of the not invented here syndrome. The Army did not invent his ideas. The Soviets were quite eager to borrow any good idea that they could get. They have a vast country to defend. It didn't bother them if they didn't invent it there. Esta fue la época de las grandes purgas de Stalin. 2/3 de los líderes políticos, científicos, médicos y campesinos fueron denunciados como enemigos del pueblo y ejecutados. Luego, el terror se extendió al ejército soviético. In June 1937, Stalin arrested 8 of his army's most senior officers and accused them of treason. Eventually, about half the senior officers in the whole army were arrested. Some of them were simply shot, others disappeared into labor camps in Siberia. It was a quite extraordinary episode, and it left the Red Army weakened and disorganized. Una de las víctimas de las purgas de Stalin fue Afanasy Firsov, el director de la oficina de diseño de tanques, quien trabajaba en los planos de un nuevo tanque soviético. Fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia, donde pereció. My father used to say to me that they owed a lot to Fietsov, because they were just young boys, fresh from university. El sustituto de Firsov, un joven y brillante ingeniero, Mikhail Kushkin, asumió el diseño del nuevo tanque. Mikhail Koshkin, according to the memories of those who knew him well, was a very passionate man. He fell in love with the tank immediately. He fell in love with the idea. Kushkin incorporó lo mejor de diversos elementos del diseño de tanques foráneos. En 1939 llevó los planos del nuevo tanque a Moscú. He took the blueprints, the drawings, and the models to Moscow, to the session of the Supreme Military Council. Stalin spoke and said, "I would like to go back to the idea of the new tank. I think Koshkin and the designers should be given a chance. If they succeed, we will get a new, unique tank. If they fail, we shall punish them."
En este clima de temor y gran secreto, a Kushkin y su equipo se les permitió seguir adelante con su labor. Kushkin se concentró en lo básico: armas, blindaje y movilidad. En la primavera de 1940, Hitler lanzó su ataque relámpago contra Francia, Bélgica y Holanda. Su rápida victoria en el oeste demostró con creces la supremacía del tanque en la guerra moderna, al permitir ataques de gran velocidad y causar la desestabilización del enemigo. Aunque los soviéticos eran aliados de los alemanes en esa época, sabían que era un compromiso muy precario. Pocos tanques soviéticos eran equiparables a los blindados que habían liderado tan eficazmente la invasión a Francia. Solo el nuevo tanque, aún en desarrollo en gran secreto, podría ser capaz de resistir a los blindados germanos. Pero Mikhail Kushkin jamás llegó a ver su tanque en acción. Contrajo pulmonía durante las pruebas y murió en septiembre de 1940. Su tanque, bautizado con el número oficial T-34, estaba casi terminado. En comparación con los blindados occidentales, era muy primitivo. La Unión Soviética no era un país mecanizado, ni los campesinos ni los obreros de fábricas que ensamblaban el T-34 esperaban milagros. The interior of the tank was like a luxury hotel. It was a beautiful vehicle, a joy to look at. My first impression was excellent. El equipo debía trabajar en conjunto en un espacio reducido. The tank commander and the gunner were both in the turret. The driver and I, the machine gunner, were sitting side by side in the front of the tank. El conductor luchaba con los controles, que eran muy exigentes físicamente. We had steering levers on the right and the left. If I needed to go right, I pulled the left lever. If I needed to go left, I pulled the right lever. There were pedals, an accelerator pedal like in a car, and a clutch pedal. The T-34 was heavy going. There were no automatic controls in those days. But once you got to know it, you learned to change gears. You felt the engine working, and you got to change gears smoothly. Los comandantes solían comunicarse con los conductores por contacto físico. Forward, to drive forward, the sign was to push him in the back. If you need to turn left or right, you nudged him with your leg. Even if you touched him very lightly, he knew exactly what to do. Stop, forwards, right, left. La clave del éxito del tanque T-34 resultó ser su blindaje de 5 centímetros de grosor, muy seguro y su principal arma. Los primeros modelos portaban un poderoso cañón de 76 milímetros. Los tanques posteriores estaban equipados con un cañón aún más mortal, de 85 milímetros. The T-34 has some really good strong points, one of which is the gun. The armor was superb. The armor, this vehicle was the first vehicle ever to have sloped armor, which is miles ahead of flat-faced armor. The other thing about it was it had a diesel engine, which did not burn if the vehicle got hit like a Sherman. A Sherman would burn. The T-34 did not burn as easily. It has wide track.
It allowed the vehicle to have good mobility in ice, snow, and mud. En la primavera de 1941, Hitler comenzó a reunir a sus ejércitos a lo largo de la frontera de 720 kilómetros con la Unión Soviética. Stalin ignoró todas las advertencias, convencido de que Hitler no los invadiría. Pero en ese verano, Hitler había congregado la mayor fuerza invasora de la historia. ¿Cómo podía el ejército rojo, fatalmente debilitado por las purgas de Stalin, resistir tal fuerza? 22 de junio de 1941. Hitler lanza la Operación Barbarroja. 7.000 armas de campo, 3 millones de soldados alemanes apoyados por otro millón de soldados del eje y 3.350 tanques lanzaron una vasta ofensiva contra la Unión Soviética. El ejército rojo era muy inferior. Sus tanques más poderosos, el T-26 y el T-28, tenían un armamento muy escaso y deficiente que no se equiparaba al de los Panzers, fuertemente armados. Las pérdidas soviéticas fueron inmensas. Cientos de kilómetros cuadrados de territorio fueron ocupados. Los alemanes continuaron su marcha hacia las grandes ciudades soviéticas. 600.000 soviéticos fueron hechos prisioneros. Casi 6.000 tanques fueron destruidos o capturados. Hitler hablaba de su cruzada contra el comunismo. Llamaba al Estado soviético una estructura putrefacta que al ser atacada se desmoronaría. En apariencia, Hitler tenía toda la razón. En agosto, el ejército germano llegó a las gigantescas praderas abiertas del territorio de Ucrania. Entonces parecía indetenible. El 21 de septiembre, los alemanes capturaron Kiev, junto con 2/3 de 1 millón de prisioneros soviéticos. Hitler la llamó la batalla más grande de la historia mundial. A pesar de sus enormes líneas de suministro, ni siquiera el ejército alemán podía conservar su gran ventaja. Y entonces, al igual que en el pasado, el invierno soviético llegó en ayuda de los defensores. La primera nevada cayó en septiembre, y aunque no tardó en derretirse, convirtió los caminos en ríos de lodo. Al comenzar a soplar los vientos invernales, las tropas de vanguardia de Hitler estaban a pocos kilómetros de Moscú. No one lost faith. No one thought the Germans would win. The talk was that in Napoleon's time, the French reached Moscow but then froze to death. I certainly never imagined that we would lose the war. It never crossed my mind. I never heard my comrades say anything of the kind. A pesar del intenso frío, los alemanes estaban seguros de que el ejército rojo se encontraba al borde del colapso. Entonces, se produjo una gran sorpresa. El 5 de diciembre, Stalin lanzó un poderoso contraataque. Tropas frescas de Asia, bien equipadas contra el invierno, obligaron a los alemanes a retirarse. Moscú estaba a salvo, como la Rusia de Stalin. There's little doubt that the Germans were tantalizingly close to victory in 1941. In early December, some of them were just 17 miles from Moscow's Kremlin. But the Germans had underestimated the corrosive effects of distance and of the dreadful Russian winter. In the end, they just ran out of men.
En las primeras y caóticas semanas de la invasión germana, los soviéticos le habían dado una gran sorpresa a los alemanes. En julio, los primeros tanques T-34 entraron en acción. Los blindados, producidos en gran secreto, no habían sido vistos antes por ningún occidental. Los soldados alemanes veían con estupor cómo rebotaban sus balas contra el blindaje frontal del tanque soviético. Siempre que aparecía un T-34, se lograba mantener cualquier avance. When the Germans first see these vehicles, they're shocked. They can't believe that these subhumans, the Untermenschen, can have such a vehicle. It was actually superior to anything they had at that time. Entonces, puesto que su base industrial estaba devastada, los soviéticos hicieron algo que para muchos parecía imposible. Fábricas enteras fueron empacadas y transportadas en tren al este, más allá de los montes Urales. Se construyó una nueva fábrica de tanques cerca de la ciudad de Nizhny Tagil, en Siberia. Aquí, en condiciones adversas, los ingenieros y obreros soviéticos reiniciaron la producción a gran escala. Varios tripulantes de tanques fueron designados para trabajar temporalmente en la fábrica. It was a huge plant, a huge place with many workshops, with its own steel making and steel working plant. People working there were tired, exhausted. Food supplies were poor. We were issued with only 400 grams of bread per day. There were a lot of women workers there, because most of the men had been conscripted, and they did a lot of the heavy work. They worked day and night, 12-hour shifts. Nizhny Tagil produced, before I arrived, 40 tanks a day. And by the end, when we received our tanks, it was producing 60 tanks a day. A pesar de las temperaturas invernales que descendían hasta 34 grados bajo cero y una espesa capa de nieve durante 5 meses del año, esta ciudad se convirtió en la sede de un inmenso complejo de producción de tanques, conocido fuera de la Unión Soviética simplemente como Tankograd. Pero ¿podrían producirse suficientes tanques como para evitar que los nazis terminaran lo que casi habían logrado para el invierno de 1941? La guerra en el frente oriental fue un conflicto de tanques. Participaron grandes cantidades de soldados de infantería. Pero ambos lados dependían de las unidades blindadas para guiarlos a lo largo de vastas distancias. Tanks operate well in open terrain. And of course, Russia is a wide open expanse, and it is great tank country. Los tripulantes de tanques solían trabajar y convivir juntos a veces durante semanas. En ocasiones escribían consignas políticas a los costados de un tanque, como por ejemplo, hacia la victoria o juntos derrotaremos el fascismo. For the motherland. This was the slogan on my tank, painted in white. Tener suficiente alimento era todo un desafío. The field kitchens cooked different soups, cabbage soup, beetroot soup, made out of whatever ingredients the cook could find.
We had canned meat. American canned meat was a particular favorite. We had enough bread. Well, what else did we need? And of course, we could always replenish our supplies with booty. Para complementar sus raciones, cada soldado soviético recibía una dosis de vodka. We drank vodka from the same flask. The commander had the first go, and then passed it around the whole crew. Vodka was issued once a day, usually in the evening. We were issued with 100 milliliters each. We were closer than brothers to each other, like one big family. There was real warmth and closeness. We worried about each other as we did for ourselves. En 1942, al comienzo de la primavera, la feroz lucha comenzó de nuevo. A finales del verano, las tropas alemanas de vanguardia avanzaron hasta las márgenes del río Volga y llegaron a la ciudad de Stalingrado. Aquí se produciría una de las más grandes batallas de la historia. Luego de meses de intensa lucha, el Ejército Rojo logró desbandar por completo al Sexto Ejército Alemán. Rodeados y ante una grave escasez de combustible y municiones, los germanos se hallaron al borde del colapso. El 31 de enero de 1943, lo que quedaba del Sexto Ejército Alemán se rindió. 91.000 hombres, entre ellos 22 generales alemanes y su comandante, el mariscal de campo von Paulus, fueron hechos prisioneros. I think that Stalingrad really was one of history's decisive battles. Although the Germans remained formidable, the battle's impact was terrific. A whole army had disappeared from the German order of battle. Her allies were dispirited and her opponents encouraged. Stalingrad ended the myth of German invincibility. En 1943, las grandes cantidades de T-34 que entraban en servicio comenzaron a tener un gran impacto en el curso de la guerra. En julio, la batalla de Kursk se convirtió en el mayor enfrentamiento de tanques de la guerra. 3 ejércitos alemanes se prepararon para atacar una línea soviética de 160 kilómetros de ancho. During the Battle of Kursk, the Russians know that the Germans are going to attack them. And because they know they're going to be attacked, they adopt a defensive posture. And they, in fact, lure the Germans into fire cauldrons where they actually decimate the Germans in these ambushes, large ambushes. Los soldados de tanques germanos lucharon con valentía, pero fueron abrumados por la potencia de fuego soviético. And then, once they do that, then they can go back over and use the tank in what it's actually best used for, in the attack. Los soviéticos tenían 6 brigadas de tanques de reserva que entraron entonces en batalla. Desde ese momento, la ventaja en el frente oriental pasó a manos del Ejército Rojo. A medida
medida que los alemanes se retiraban en el frente oriental, dejaban una estela de devastación tras ellos, al destruirlo todo en una implacable política de tierra arrasada. When the Germans were retreating, they destroyed a lot. They usually blew up railways. They destroyed the factories and plants that produced for war. Junio de 1944. A miles de kilómetros al oeste, los aliados desembarcaron en Francia para abrir el segundo frente. Mientras los aliados se abrían paso desde las playas de Normandía, el grupo central del ejército soviético lanzaba otra gran ofensiva en el frente oriental. El ejército rojo, que superaba por 3-1 a los alemanes, avanzó a gran velocidad. A lo largo del frente oriental, los soldados de tanques soviéticos enfrentaban peligros a diario. El tanque T-34 del artillero Zufar Sadardinov tuvo que despejar un poblado en Ucrania. We were told that the Germans had no tanks, but only light artillery. But the information turned out to be wrong, and we were ambushed. And there were Tiger tanks. The commander of my tank shouted, "Ambush, turn left." I continued firing my machine gun because ahead of me were German infantry. And all of a sudden I could hear a terrible noise, and something heavy fell on me. It turned out that we'd been ambushed by a Tiger tank, and their shell hit us head on and came in and ricocheted around the turret. When I came to, it was hard to see much inside the tank because it was filled with smoke. But then all of a sudden, within seconds, the air cleared. I lifted my head, and I could see that the turret was full of light. And I looked down, and I saw the commander and the gunner lying on the floor. Руки! Руки! Мои руки! The commander groaned, "My arms, my arms." And then I saw that both his arms were injured. I asked the driver, Nikolai, what happened, but he didn't answer. I shook him by his shoulders and saw that he was unconscious. So I tried to start the tank, the engine. I pressed the ignition switch. And it started working. That cheered me up a lot. Then I pushed the levers into the first gear and felt that the tracks were intact. I went into first, second, and I tried to go a bit faster. I got into third gear. This is how I escaped. El artillero murió. El comandante y el conductor se recuperaron en un hospital y luego regresaron al frente. Zufar Sadardinov fue condecorado por su heroísmo.
Para 1944, los obreros de Tankograd fabricaban aproximadamente 200 chasis de tanque al mes, cifra muy por encima de la producción germana. Mientras los tanques soviéticos barrían en el oeste, los soldados finalmente comenzaron a liberar los poblados y aldeas soviéticas. It was such a joy to meet the people who had been under occupation. It really gave us such a boost. They threw themselves at us, kissing us and crying. And of course anyone's heart would have melted. При такой встрече любое сердце растает. En el verano de 1944, el Ejército Rojo llegó a Europa Oriental y en septiembre el sexto ejército de tanques, liderado por los T-34, capturó la capital rumana, Bucarest. Aquí los soviéticos fueron recibidos como héroes. And in Romania, some were throwing flowers at us. Some were offering wine. They were all smiling, cheerful and friendly. There was a feeling of pride. Every one of us felt very proud. Вот такая у каждого человека. Enero de 1945, la siguiente ofensiva soviética, esta vez en Polonia. De nuevo los tanques T-34 lideraron el avance del Ejército Rojo, que llegó a ser de 80 kilómetros diarios. Seis semanas después, el Ejército Rojo arribó a la frontera con Alemania y esperó. A comienzos de la primavera de 1945, el Ejército Rojo se preparó para su ataque final contra la capital de Hitler, Berlín. Dos grupos completos del ejército soviético se colocaron a la espera en un frente de 160 kilómetros, liderados por el mariscal Zhukov y el mariscal Koniev, quienes competían por obtener la gloria de capturar Berlín. Mientras tanto, el general Eisenhower, cuyos ejércitos aliados ya habían atravesado el Rin y avanzaban por el este de Alemania, decidió dejarle Berlín a los soviéticos. Eisenhower had good reason to leave Berlin to the Russians. Firstly, in February 1945, the Allies had met at Yalta and agreed on the post-war division of Germany. The eastern part, with Berlin in it, was going to be occupied by the Russians. So it made no sense to waste British and American lives to capture something which would have to be given up after the war. Secondly, whatever the politics, Eisenhower knew very well that Berlin would be a tough nut to crack. Lunes 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo finalmente lanza su ataque contra Berlín, con toda su fuerza. El primer objetivo era tomar un elevado risco conocido como las alturas de Seilov, en la margen distante del río Oder. We heard the heavy shells begin to explode. Non-stop firing. Everything was roaring. And we waited for the order to advance. It was very frightening. Esta difícil operación militar mantuvo ocupadas a las tropas de Zhukov por 3 días. Durante la demora, el ejército del mariscal Koniev avanzó desde el sur hacia los suburbios de Berlín.
Temerosos de la venganza de los soviéticos debido a las atrocidades que habían cometido en la Unión Soviética, los alemanes lucharon con auténtico fanatismo. To the very last moment, they were fighting bitterly. On every corner, from every roof, from every window, they were shooting and firing at us. It was horrific, horrific. Los nazis habían organizado a los mayores y los más jóvenes en una milicia popular llamada Volkssturm. Estaban provistos de dos poderosas armas antitanques, el Panzerfaust manual y el Panzerschreck. Once you get a tank inside a city, it suddenly loses all the advantages it has on open terrain. It's channeled down very narrow avenues of approach. And because the enemy knows where these tanks are going to come from, they can ambush them very easily, using, in the Germans' case, the Panzerschreck or the Panzerfaust, and knock them out very easily. Provisto de estas armas antitanque, lo que quedaba de la maquinaria bélica germana atacó a los tanques soviéticos. There were a lot of Panzerfausts in Berlin. They were lying in every basement. Mostly the operators were old men or boys. Las pérdidas de tanques soviéticos fueron cuantiosas. En definitiva, los soviéticos perdieron 400.000 hombres en la batalla por Berlín. Los soldados del mariscal Zhukov y el mariscal Konev debieron combatir por cada suburbio, luego por cada calle y finalmente por cada casa. Partes de la ciudad fueron reducidas a escombros. I had seen our Russian cities destroyed, razed to the ground. So I was not wide-eyed. Naturally, we had to destroy in our turn. Mientras los alemanes luchaban con fiereza, fueron los hombres del mariscal Zhukov quienes finalmente llegaron al corazón de Berlín, a unos cuantos metros del cuartel subterráneo de Hitler. A sabiendas de que la guerra ya estaba perdida, Hitler se suicidó en la tarde del lunes 30 de abril. Sus guardias de la SS arrastraron su cuerpo fuera del búnker y le prendieron fuego. Pocos días después, los alemanes bajaron sus armas y se rindieron. Muchos germanos preferían rendirse a los estadounidenses o los británicos por temor a las represalias de los soviéticos. Los soviéticos ciertamente dejaron su marca en la capital de Hitler, pero pronto fue difícil hallar un espacio para escribir algún mensaje en las paredes del Reichstag. We took turns to go to the Reichstag, and then we had to climb on each other's shoulders to be able to leave our message. I wrote, a boy from faraway Siberia has reached the Reichstag, Berlin. I wrote just my name, Sergeyev.
La guerra en el frente oriental se había librado a una escala monumental y millones de soldados habían combatido en ambos lados. El precio de la victoria fue inmenso. Decenas de miles de granjas, millares de fábricas, cientos de poblados y docenas de ciudades habían sido destruidas. Recientes estimaciones sugieren que unos 27 millones de soviéticos murieron en la guerra. El Estado soviético casi había sucumbido a la matanza, como Hitler había vaticinado, pero en definitiva logró resistir. A la vanguardia del avance soviético, 2.400 kilómetros desde Stalingrado hasta Berlín, marchaba el tanque T-34, producido en grandes cantidades en Siberia. The production of the T-34 tanks is an extraordinary achievement for a country that is basically just industrializing. And not only is it an extraordinary achievement of just being able to do it technologically, which it's a technological marvel in and of itself, but they made in excess of 50,000 of these vehicles. Lenin once said that quantity has a quality all its own. So the Germans got outproduced in addition to being outfought. Конечно, 34-ка сыграла огромную роль. The T-34 played a crucial role in the offensive. Хотя танков погибло очень много. Очень много. Without it, I doubt we would have won the war. Без 34-ки, я сомневаюсь, выиграли бы мы войну. Este era el tanque cuyo diseñador original fue enviado por Stalin a morir en un campo de trabajos forzados. Finalmente, la guerra en Europa había terminado. Los soldados soviéticos al fin podían celebrar. Победа. Победа была. Victory? Victory. I can't describe the feelings I felt at that time. We were the victors then. Возобновить вот это были победители. Это была радость великой победы. It was the joy of victory, firstly. Радость того, что And secondly, I was glad to be alive and in good health, with my limbs intact. I was very happy to have survived. Как говорится, счастье.